En este último día del mes de septiembre celebramos la fiesta de San Jerónimo. Fue un padre de la Iglesia Occidental que dedicó toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. Buscó poner en práctica la palabra de Dios. Como asceta y letrado al servicio del Papa Dámaso, tradujo la Biblia de los textos hebreos y griegos al latín. Murió el 30 de septiembre del año 420. Como píldora, seamos palabra de Dios vivida. San Jerónimo es originario de la actual Croacia. Su fecha de nacimiento no se conoce con exactitud, pero fue alrededor del año 347. De familia cristiana y acomodada, recibió una sólida educación y, apoyado por sus padres, perfeccionó sus estudios en Roma. Allí se entregó a la vida mundana, dejándose llevar por los placeres, pero pronto se arrepintió, recibió el bautismo y se enamoró de la vida contemplativa. Por esta razón se mudó a Aquilea y se convirtió en parte de una comunidad de ascetas que luego dejó por divisiones en la misma. Permaneció unos años en Antioquía, donde perfeccionó su conocimiento del griego y luego se retiró como ermitaño al sur de Alepo, en Siria. Durante 4 años se dedicó plenamente a los estudios, aprendió hebreo y transcribió códigos y escritos de los padres de la Iglesia. Fueron años de meditación, soledad e intensa lectura de la palabra de Dios, que también lo llevaron a reflexionar sobre la brecha entre la mentalidad pagana y la vida cristiana. En el año 379 fue ordenado sacerdote y luego se trasladó a Constantinopla, donde continuó estudiando griego con San Gregorio Nacianceno. En el año 382, Jerónimo volvió a Roma para participar en una reunión convocada por el Papa Dámaso sobre el cisma de Antioquía. Como su reputación ascética y erudita era bien conocida, el pontífice lo eligió como su secretario y consejero y lo invitó a realizar una nueva traducción de los textos bíblicos al latín. En la capital, Jerónimo también fundó un círculo bíblico e inició el estudio de la Escritura con mujeres de la nobleza romana y otros discípulos a los que exigía mucho, lo que no siempre agradó. Jerónimo tampoco era bien visto por otros muchos debido a sus modos agresivos y a su carácter difícil. Además, condenaba rigurosamente los vicios, las hipocresías y a menudo polemizaba con los sabios y entendidos. En estas condiciones de contraste, cuando Dámaso murió, decidió mejor volver a Oriente. En agosto del año 385 se embarcó en Ostia para llegar a Tierra Santa, acompañado por algunos de sus fieles monjes y de un grupo de sus seguidores, entre ellos la noble Paula con su hija Eustoquia. Se embarcó en una peregrinación, llegó a Egipto y luego se detuvo en Belén, donde abrió una escuela que abrió sus enseñanzas de forma gratuita. Jerónimo pasó al resto de su vida en Belén, dedicándose siempre a la palabra de Dios, a la defensa de la fe, a la enseñanza de la cultura clásica y cristiana y a la acogida de los peregrinos. Un hombre impetuoso, a menudo polémico y peleonero, que era detestado pero también muy amado. No era fácil dialogar con él, sin embargo, dejó un gran legado al cristianismo con su testimonio de vida y sus escritos. A él le debemos la primera traducción al latín de la Biblia, la llamada Vulgata, con los evangelios traducidos del griego y del Antiguo Testamento del hebreo, que aún hoy, en su versión revisada, sigue siendo el texto oficial de la Iglesia latina. La palabra de Dios, tan estudiada y comentada, también se comprometió a vivir concretamente, dijo Benedicto XVI, que le dedicó 2 catequesis a Jerónimo en las audiencias del 7 y 14 de noviembre del 2017. Murió en su celda cerca de la gruta de la Natividad en Belén el 30 de septiembre, probablemente en el 420. ¿Qué cosa podemos aprender de San Jerónimo? Me parece que por encima de todo esto, amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, sugirió Benedicto XVI. Es importante que cada cristiano viva en contacto y diálogo personal con la palabra de Dios,
que se nos da en la Sagrada Escritura. Es también una palabra que construye la comunidad, que construye la iglesia. Por lo tanto, debemos leerla en comunión con la iglesia viva. Jerónimo es uno de los 4 padres de la iglesia occidental y fue proclamado doctor de la iglesia en 1567 por Pío V. Ricas en enseñanzas y consejos sinceros, nos han quedado muchas cartas de él que revelan su profunda espiritualidad, así como sus homilías y otros escritos fundados en la Sagrada Escritura, pues esta era su vida. Como San Jerónimo, estudiemos y vivamos la palabra de Dios con todo nuestro ser.